La línea de azul es el eje Z, la línea roja es el eje Y la línea verde es el eje X. Sabemos que el eje X tiene menor escala que el eje Y el eje Z. El eje Y, la roja, y el eje Z, que es el azul, tienen una escala normal. Si mido 1 centímetro en la regla, obviamente trabajo con ese centímetro. En tanto que el eje X, que es la inclinada, tiene una escala diferente. Es reducida. ¿Por qué? Porque el eje Z es una proyección, no es el eje X, que es el verde, es una proyección, no es algo real, porque algo real es que esté perpendicular a la pantalla, ¿no? A ver, es perpendicular a la pantalla, ese es lo real, pero como no puedo graficar perpendicular a la pantalla, entonces tengo que descomponer, tengo que hacer una proyección. Es como proyectar mi sombra. Yo me paro verticalmente mirando el sol y seguramente con el reflejo del sol me genera mi sombra. Esto es como la sombra proyectada del eje X, ¿no? Ustedes están, cada quien de ustedes está en un ambiente de su casa. Sí, le dicen. Ya, todos deben estar en un ambiente, estarán en su dormitorio, estarán en su sala de estudio, estarán en la galería, no sé, en cualquier lugar de su domicilio, cualquier ambiente. A ver, el sistema de coordenadas, este sistema de coordenadas, en la realidad viene representado por una esquina de su ambiente. Si ustedes miran una esquina de su ambiente, sea la esquina frontal del frente o la esquina posterior o lateral, cualquier esquina de su domicilio, no sé si yo voy a poder hacer eso. A ver, ¿dónde tengo una esquina? Sí, más cerquita. Es el girar. Ahí sí, ustedes, no sé si ven donde yo estoy ubicado, ahora estoy un poquito fuera de foco. Y yo, no sé si miran, aquí hay una esquina de mi domicilio. Esta es la esquina de mi domicilio, de mi ambiente, donde estoy yo ahorita, dictando clases. ¿Se fijan? ¿O no? Sí, se Ya. ve. Es Sí, igual que ustedes tienen una esquina ahí. Entonces, esta esquina, esta donde estoy yo, esta línea de la esquina, esa me representa el eje Z. Toda esta esquina me representa el eje Z. ¿Cuál es el eje X? Si ustedes miran, y aquí no van a poder ver porque no lo tienen, si miran el piso de su ambiente, siguen la línea recta esta, llega al piso. Y en el piso hay dos líneas. Una línea a lo largo y otra línea a lo ancho del ambiente. ¿Están de acuerdo? sí, dice. Ya. La línea a lo largo puede representar el eje Y. Y la línea del piso a lo ancho, en la otra dimensión del ambiente, puede representar el eje X.
Esa es la representación real del sistema de coordenadas rectangulares en el espacio, en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Esta línea que muestra la altura, es el eje Z. La línea del piso, una de las líneas del piso, el largo, que muestra el eje Y, y el ancho, el eje X. Entonces, si ustedes ven, esta línea, el eje Z, con el largo, forma una pared. Si ustedes ven, el eje Z con el eje Y, que es la línea del piso a lo largo, forman una pared. Y esa pared se llama plano. Plano ZY. Que en mi gráfico, aquí, vendría a estar dado, aquí está Z y aquí está Y. Sería todo este plano, este gris de esta parte, pero donde está el cursor. Esa sería mi pared. Ahora, de esta línea, con la línea del ancho, que está en la otra dirección, me forma la otra pared, que en este caso hay puerta. Ese sería el plano ZX, que en vez de ser aquí, ZX. Esta línea con esta verde, ahí. Este plano sería. Descontando esta línea, sería esta parte. Si descuento los negativos, sería esto. Esa sería la puerta que forma parte de la pared, porque miren, aquí a continuación hay pared. ¿Ya? Aquí es la puerta que representa la pared, porque bueno, es un hueco, el ambiente. ¿Y cuál sería el plano XY en nuestra realidad? Sería el piso. Correcto, sería el piso. Si ustedes miran, la línea Y, que es a lo largo, y la línea X, que es a lo ancho en el piso, ahí entre esas dos líneas forman un plano, y ese plano se llama piso en nuestra realidad. Este vendría a ser aquí, sería X, el verde, con Y. Entonces sería esto el piso, donde está el cursor. ¿No? Entonces, eso vendría a ser más o menos en la realidad nuestro sistema. Me parece que la anterior vez no les he explicado, pero bueno, ahora no sé cómo me he acordado y tenía que explicarles. Se ubica más o menos, todos se ubicaron porque todos tienen una esquina y de la esquina miran es el eje Z. A lo largo el eje Y a lo ancho el eje X. Y las paredes forman los planos, las dos paredes, adyacentes a la línea, al vértice de nuestro ambiente. ¿Entienden? No sé si se ubican. Sí, Lice. ¿Sí? Sí, Lice. Eso es para tener un poco de lo real. No todo es también didáctica, no todo es academia. También hay que, estos conocimientos académicos hay que llevarlos a nuestra realidad para ver, para darle sentido. ¿Para qué estudian? Miren, fíjense, nosotros nos manejamos tridimensionalmente. Todo el tiempo estamos viendo en tridimensional. Entonces, eso es lo que yo quería representar. Ahora volvamos a nuestro ejercicio didáctico. Dice que pasa por un punto y es perpendicular a este vector. Eso graficaré. El punto 3, 4, 4. Entonces yo agarro un puntito. A ver, buscaré de aquí un puntito. Aquí cito. Ahí. Y ese puntito lo vamos a traer al origen. ¿Se acuerdan cómo graficábamos puntos y cómo lo han hecho ustedes en geometría plana? Solo que en 2 dimensiones ustedes lo han hecho. Ahí está, parte del origen. ¿Qué me dice? Me dice que me desplace ¿cuántas unidades en X? 3. Entonces yo vengo, me desplazo en X, hemos dicho hacia abajo es positivo, 3 positivo. Entonces desplácese 3. Entonces yo tengo que bajar, en otras palabras, 3.
1, 2 y 3, pero en X, no así en cualquier parte. Entonces me apego al eje X, ahí estoy. 3. Luego, desplácese 4 positivo en el eje Y, el positivo a la derecha. Entonces, de aquí pongo mi regla y mido 4. 4 centímetros, 4 cuadrados, depende de mi escala que esté utilizando. Entonces, me voy hacia ahí. Un poquito paralelo lo vamos a hacer porque siempre se trabaja con paralelismo. Esto es recto, pero aquí el dibujo nos ha salido un poquito más chuequito, digamos. No importa. 4. Ahí vamos a suponer que sean los 4, porque yo no tengo regla para medir. ¿Ya? De este 3 me he venido 4. Muy abajo, ahí sí, digamos. Luego, desplácese 4 positivo en el eje Z. El eje Z hacia arriba son los positivos. Entonces, cuento. 1 vertical, ahí es más fácil. 2, 3, 4, digamos, con mi regla. Digamos que sea ahí. Yo no tengo una regla bien como para decir es exacto ahí. Ustedes ya más exactos. Y ahí está el punto. Entonces, ahí me quedo. Ahí está el punto. ¿Están de acuerdo cómo se hace el gráfico? Sí, dice. No es difícil, ¿no? Entonces, a esto le vamos a llamar el punto 0. A esto le vamos a llamar el punto 0. P sub 0. Listo. Entonces, vamos a configurar en la pizarrita. Es más fácil, ¿no? Más rápido se hace. Pero bueno, hay que... Ya también tanto tiempo que estamos con esta virtualidad y ya hemos aprendido algo mejor. Listo, ese es el punto 0. Ahora, ahí lo dejemos, después lo vamos a ubicar bien. Ahora tenemos que graficar el vector A. 1, 1, 2. Entonces, para graficar un vector, al igual que esto, primero se grafica un punto. Entonces, al igual que lo que hice con P sub 0, voy a hacer con el vector, con sus componentes. Y después ya ese punto lo voy a convertir en vector. Primero 1 en X, me dice. Entonces, bajo 1 en X. Pero ahí dirían Z, no, en X, me dice. Aquí, entonces, inclinado. Ahí, 1 en X. Luego dice 1 en Y. Entonces, pongo la reglita, 1 en Y. Ahí, digamos. Y 2 en Z. 2 en Z, vertical. 1, 2. Ahí, digamos. Entonces, ese es el punto. ¿Qué son las? Ahora, ese punto lo tengo que convertir en vector, porque aquí lo que quiero graficar es el vector A. ¿Cómo convierto ese punto en vector? Uniendo con una flecha del punto de origen al punto. Uniendo con el origen, correcto. Entonces vengo aquí, voy a unir con el origen. ¿Listo? Voy a unir con el origen. Ya, vamos a... Ahí sí. Y a eso lo voy a pintar de un color negro. Y ese es el famoso vector A, que yo le he nombrado.
No me decían en la pregunta, pero yo le he bautizado como vector A. Entonces, este es el famoso vector A. ¿No? Famoso vector A. ¿Listo? Aquí me falta la flechita para vector. No sé si se puede poner o no se puede poner. Con esto lo vamos a poner, pero una flechita aquí. Listo. Vector A. Pero ¿cuál es la interpretación de mi ejercicio? No era graficar el punto ni graficar el vector A. En eso no consistía. El ejercicio consiste en que tengo que encontrar una ecuación de recta que pase por este punto, que es el punto celeste, y sea perpendicular al vector A. Este vector A, yo puedo prolongar su línea de acción, se llama. Puedo hacerlo así más grande, si quiere. Lo voy a hacer porque lo necesito la perpendicularidad. Puedo ampliar de tamaño. Le multiplico por un t y lo amplío de tamaño. La dirección no le he modificado. Ahora, ¿cómo tendría que ser la recta que pase por este punto y sea perpendicular a esto? Ahora yo voy a graficar y ustedes van a aprobarme si es así o no es así, o estoy equivocado. ¿Será esta la recta? No, Lice. No, No, Lice. pésimo. Entonces, borrando. ¿Será esa la recta? Sí, Lice. ¿Cuál es la condición de perpendicularidad? Eso tengo que acordarme. ¿Cuál es la condición de Que forme un ángulo de 90 grados al Correcto. cortarse las dos líneas. Correcto. La línea recta con el vector A, por eso le he prolongado, tiene que tener un ángulo de 90 grados. Y yo más o menos le he aproximado. Ustedes con un transportador pueden exactamente realizar el gráfico. Entonces, esta línea recta que representa justamente a la recta en el espacio es la que me piden su ecuación. Gráficamente ya está. Pero ahora necesito la solución gráfica, analítica, para decir la ecuación de esa línea recta es tal, tal, tal. ¿De acuerdo? ¿O no de acuerdo? Sí, Lisa. Ya. Ahora, ¿cuál de las formas, porque si se acuerdan ustedes, recuerdan, hemos indicado diferentes formas de representar una línea recta en el espacio? Una, voy a hacer, recuerdo, ecuación vectorial. 2, ecuación paramétrica. 3, ecuación cartesiana, que el comentario hemos dicho que es la más utilizada. 4, la ecuación general, no, ecuación de 2 puntos, me está pasando. Luego la ecuación general. ¿Cuál de esas vamos a usar? Vamos a usar la ecuación cartesiana, como decíamos. Como es la más utilizada, hagamos uso de esa. Generalmente siempre ustedes tienen que hacer uso de esa. Pero para usar esta ecuación cartesiana, ¿qué datos necesito?
Porque si no tengo los datos, no puedo usar. ¿Qué datos necesito? Un punto. Un punto. Bien. Y el punto de dirección. Y el vector, no es punto. Vector. Y el vector dirección. José. Ahora, en mi problema, tengo esos datos para encontrar esta ecuación de línea recta de color verde. Sí, listo. Sí, me dice. Bien. Entonces, trabajamos. Si me dicen que sí, trabajamos. Entonces, yo aquí cito. Voy a copiar, voy a cambiar de color, negro, que es la solución de nuestro problema. Y los términos X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 representan el punto 0. En este caso, ¿cuánto vale? X sub 0. 3. ¿Han tenido en memoria? Nada. Aquí vamos al dato. ¿Cuánto es? 3. 3, ¿no? Ya. Entonces, 3. Sigamos con el punto para no desordenar. El Y sub 0. 4. 4. Y el Z sub 0. 4. También 4. Listo. Ahora el vector dirección A. La componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Eso es lo que requiero. Entonces, ¿cuánto vale la componente en X? Ahí tengo mi gráfico y aquí tengo mis datos. 1, Lisa. 1. Mi componente en Y. 1. 1 también. Y mi componente en Z. 2. 2. Y esa, ya les he dicho que una vez que sustituyen los valores, entonces lo que se hace es dejar el resultado en esa sustitución. No es necesario siempre llegar a la forma general. No es necesario, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es puedo dejar el resultado como ecuación cartesiana. Ahora, si quiero yo, lo transformo a general. O si me dan la orden que transforme a ecuación general, lo tengo que hacer. ¿Entendido? Pero no puedo, no es que esté mal si lo dejo hasta donde hemos hecho. Bien, tienen la palabra. De la solución. Todos tienen la palabra de la solución que hemos planteado. Está bien, dice así. Ya. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Todos ustedes están en un mismo nivel casi, ¿no? No están muy desfasados. Todas sus clases ya están pasando, les falta docentes todavía. Sí, vamos a pasar marketing, Lisa.
Ay, ya. Recién les han asignado docente. Sí. Igual, ¿Qué me decía? no, igual en costos empresariales sí tenemos licenciado. Ay, ya. Sí, pues ese es el problema, que a veces no hay todos los docentes. Y bueno, ¿no? Ese es un pequeño problema. Licen, yo había armado mi horario sin choque. Cuando yo tenía problemas con los choques de horario y para no tener ese problema sabía que iba a ser presencial, armé todo bien, mi horario sin choque. Y después de unas 2 semanas otro horario ya salió, así que modificó todo mi horario. Y ahora tengo choque con su materia y ahorita tengo álgebra igual. Pero no tengo docente todavía, así que estoy pasando con usted todavía. Y No sé qué voy a... álgebra es del mismo, ¿qué se llama? Es del Eh, mismo. Álgebra 1, estoy en el grupo 2, tendría que ir al campus, en este momento ya estaría en campus, luego bajar otra vez porque estoy con grupo 1 después, es la única materia que estoy llevando con grupo 2 y no sé qué tendré que hacer, Claro, estoy re preocupada, digamos, porque yo había armado mi horario biencito para no tener problemas y nada, pues ya ahora se complicó todo y ya fui allá y aún nada, pero me dijeron que dé más prioridad a las otras materias y a estas materias, álgebra y cálculo, pero le digo que tengo choque en álgebra, le digo, si está mi prioridad, le digo, ya no sé, me dice, tendrías que hablar con el presidente del curso, quién es, me dice, pero ya hicieron el cambio, me dice, ni modo, no sé qué voy a hacer. claro, no, es que no, sí, y álgebra y cálculo son del mismo semestre. Sí, Álgebra dicen, 1. No, álgebra álgebra 1 y 1 es cálculo del 1. semestre 1, licenciado. Dicen, es de otro de álgebra. Álgebra 1 es del semestre 1. Sí, y cálculo 2 ahorita sería el tercer semestre ya. Claro, cálculo 2, tercer semestre. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que que, que no son del mismo semestre, como comentábamos, y bueno, pues surgen los choques, ¿no? Qué Sí, macana. dicen. Yo hasta ahorita no Claro. tengo licenciado de álgebra, pero le dicen, no sé qué está pasando, y estaba averiguando, igual no tengo todavía. Lo que pasa es que han sacado convocatorias para asignar docentes. Entonces, ahí, álgebra. Yo he pedido que me den álgebra, pero no han querido darme álgebra. Así cosa que tampoco hubiese habido choque, ¿no? Si yo era, no podían haber choque, pero no han querido darme álgebra, no sé por qué. Debe ser porque no hay docentes. Ujú. Bien, atienda. De acuerdo a la resolución que hicimos, tanto gráfica como analítica, hay una incongruencia. ¿Por qué? Sería el vector dirección, licenciado. Por culpa del vector dirección. Aquí yo estoy considerando el vector dirección como que la recta no es perpendicular a A. Según mi solución analítica, yo estaría resolviendo para una recta, permítame un minutito, para una recta no perpendicular
al punto A, sino para una recta paralela al vector A, más o menos de ese tipo. Paralela al vector A. ¿Por qué? Porque he utilizado las mismas componentes del vector A. Para que sea perpendicular, tendría que utilizar la dirección no del vector A, sino contraria al vector A. Pero en teoría de rectas, no es como la recta en el plano. Cuando dos rectas en el plano son perpendiculares. ¿Me pueden decir? Cuando forma un ángulo de 90 grados, Licen. Ya, eso desde el punto de vista trigonométrico. Muy bien. Gráfico. Muy bien. Pero analítico o desde el punto de vista geométrico, ¿qué podría decir cuando dos rectas son perpendiculares entre sí? Cuando son iguales, Licen. Cuando una de las rectas tiene la, ¿cómo se llama? Pendiente inversa de la otra. Correcto. Correcto. Cuando las pendientes entre sí son inversas, tanto en signo como en valor. Pero si las pendientes son iguales, las rectas no son perpendiculares, sino son paralelas. ¿Sí o no? Sí. Ya. Eso es lo que acabamos de hacer nosotros. Ahora les explico. En geometría, en el espacio tridimensional, no se puede aplicar ese concepto tan sencillo, tan fácil como en geometría plana, que digo que si la pendiente de la una es X, la otra va a ser menos 1 sobre X, listo, que es su inversa en signo y en valor. Aquí no. Aquí porque trabajo con vectores. En cambio, allí trabajaba con escalares, porque la pendiente era un número. Se llama escalar. Y ese número lo puedo manejar como yo quiera. En cambio, aquí en vectores no. Entonces, no vamos a poder nunca, según el planteamiento del ejercicio, nunca vamos a poder resolver el problema. No existe solución para este problema. La solución que le hemos dado a este problema no es de perpendicularidad. Entonces yo voy a hacer un comentario. Pero antes de hacer el comentario voy a copiar. Ahí. Entonces voy a hacer un comentario. La solución gráfica existe. Ahí está, no hay problema. Entonces yo voy a hacer un comentario y diré: la solución gráfica existe en tanto que la solución analítica no, con mayúscula, no existe. Eso lo vamos a colocar de ese modo. Y aquí, para que podamos entenderle el ejercicio, lo voy a colocar de color azul para que se diferencie. Y aquí, según esto, lo que acabamos de hacer, como aquí hemos hecho el gráfico, ahí está
de dos formas. Aquí tenemos que cambiar la orden. Para que exista solución, tengo que cambiar la orden. ¿Y cuál sería la orden? Que sea paralela. Que sea paralela. Pase por el punto y es paralela. Perdón. Paralela al vector A. Ahí ya estoy hablando de esta línea recta. ¿Se entiende eso? Esa diferencia. Pregunto si se entiende esa diferencia de paralelismo Sí. con perpendicularidad. Bien, entonces eso es lo que es. Entonces ahí es donde hay que hacer. No es nomás dense en cuenta, no es nomás de empezar a reemplazar los datos. Por eso es que yo les dije que veamos, empezaron a dictarme, les pregunté si estaba todo bien y bueno, pero fíjense, necesita siempre a veces un análisis. No es de venir y le meterle números. Los números aguantan. Pero si nosotros con nuestra primera orden lo dejamos aquí, estamos mal. Estamos mal. ¿Entendido? Voy a... Condición de paralelismo. Aquí hemos hecho. En cambio, en el gráfico hemos hecho ambas condiciones. Ambas condiciones. ¿Cuáles son esas ambas? Perpendicular y paralelo. Para que quede, porque a veces uno cuando quiere estudiar después se olvida, ¿no? Pero más o menos aquí pequeños comentarios que les pueden ayudar a recordar lo que se ha hecho el análisis. ¿Está bien? ¿Estamos o no estamos? ¿O estamos peor que antes? ¿Qué me dicen? Parece que se han ido a tomar té. No, Lice. Nada más, porque a mí también ya me está dando hambre, les cuento. Ya, es por levantarme. Y es que me levanto yo a las 6, esa hora. Solo que uno da vueltas y no pasa nada. A ver, hagamos un inciso C. Esto me parece interesante. Yo voy a hacer bueno, vamos a hacer entre todos el ejercicio, ¿ya? Paralela. Listo. Pepe. Listo. Eso. Tres, 5, 4. Ya, ahora el gráfico no creo que haya muchos problemas, ¿no? Vamos a ver, copiaremos, si puedo copiar el gráfico. No, si no de gana. Ahí nomás, el gráfico lo hagamos, sin flojera.
¿Con quién llevan álgebra 1? La curiosidad tengo. Dicen en el grupo 2, nos acaban de designar a Mauricio Bernardo Claure Salinas. Ay, ay, ay. Pedro Arenas dicta. Con razón no me han querido dar, pues. Él había tenido. Claro, él se ha agarrado álgebra en ambiental y con ustedes. Yo voy a tratar de pedir para el año más materias en comercial, como antes tenía. Porque me están dando otras materias que nada que ver. Ya, hagamos. 354. Busquemos el puntito. No hay problema con gráfico de puntos, ¿no? ¿O hay? ¿Todos entienden gráfico de puntos? Se la pregunto. Sí, Lisa. ¿Sí? Por mi parte, sí. Sí, no creo que haya problemas de gráfico de puntos. No, le preguntaba para hacerlo un poquito más rápido, más directo. No, Lice, no hay problema. No hay problema. Ya, entonces rapidito lo hagamos. 3 para X, 5 para Y y 4 para Z. Entonces va a estar por aquí. Voy a asumir, ya, por favor, voy a asumir. 3, 5 y 4. Así es, ¿no? A ver, ¿estoy bien? 3, 5 y 4. Está bien. 3 para X, 5 para Y, 4. Entonces va a estar por donde está el cursor, más o menos, un poquito más arriba. Ahí, digamos. No estoy con una pulcritud en el gráfico. Grabando. Ese sería el punto 0. Lo traigamos aquí, el denominativo, y lo copiamos para no perder tiempo. Aquí sí. ¿Dónde el pegador? Mal, pésimo. ¿Qué me copia? No me copia este punto. ¿Qué pasa? Ahí está. Punto 0. Punto 0. Punto 0. Punto 0. Listo. Por ahí tiene que pasar. Y resulta que me dice que pase por ese punto y sea paralela al eje Z. Entonces, ¿cómo sería su gráfico de esta red? Vertical, dice. Correcto, muy bien. Estaba facilito, ¿no? Vertical, porque el eje Z es vertical. Y si es paralelo, acabamos de discernir el paralelismo, entonces tiene que ser vertical. Después la voy a ubicar bien. Sea de color negro, un poquito más oscura, más. Y ahora la llevemos a su ubicación. Ahí, listo. Esa sería. La gráfica no había mucho que. Ya no sirve este comentario. La gráfica no había mucho que cuestionar. Porque estaba bastante comprensible, entendible. Vámonos a la parte analítica. Sabemos que en la parte analítica lo más fácil es esto, que se llama ecuación cartesiana. ¿Qué datos necesito? Ya conozco. Esto les he puesto para hacer recuerdo. Pero ya conocemos un punto y el vector dirección. Entonces, yo vengo aquí y trabajo.
El punto, ahí está graficado, aquí están sus datos y aquí lo manifestamos. 3, 5, 4. Componentes del vector dirección. Ese es el problema. Este es su gráfico. ¿Cuál es el vector dirección? Entonces, estoy en offside. Desde el punto de vista futbolístico. Hay que comentar fútbol porque ahora, este fin de año es el mundial, ¿no? Entonces, me quedé en offside, no sé. Meto gol, pero no va a valer, porque estoy en offside. Posición adelantada. Entonces, tengo que utilizar conceptos teóricos, los cuales a la fecha no hemos visto. No me recuerdo si hemos visto, me parece que no. A ver, me tiré una vueltita por mi teoría desde arriba. Si algo he hablado, porque la memoria es frágil y uno se olvida. No, no he hablado. Si no he hablado aquí, ya no he hablado más. Si no he hablado a un comiencito, ya no he hablado más. Entonces, haré el comentario. Los ejes de coordenadas tienen sus propios vectores, llamados vectores unitarios. Llamados vectores unitarios. Entonces, hablaremos de los vectores unitarios. Como todo vector, tiene módulo. Tiene módulo o magnitud. Ese es el tamaño del vector. Ya he hablado, eso sí he comentado, me acuerdo. En este caso, este módulo o magnitud, este tamaño, vale 1. Una unidad. Puede ser 1 centímetro, 1 kilómetro, 1 metro, no sé. Por algo se llama unitario, porque su módulo vale 1. Tiene una dirección. Si es vector, tiene dirección. Y esa dirección es en cada eje. Porque estoy hablando de los ejes. ¿No? De los ejes de coordenadas. La dirección es en cada eje. Estoy hablando del eje X, eje Y y eje Z. Y tiene un sentido. El sentido también viene dado por las flechas de cada eje. Sabemos que hay positivos y
negativos. Cada eje tiene su positivo, su negativo. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Positivo hacia abajo, nosotros hemos asumido así. Positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. ¿Sí? A eso me refiero con sentido. Listo. En el eje X, el vector unitario lo vamos a asignar con la letra I minúscula. ¿De acuerdo? En el eje Y vamos a designar con la letra J. Y en el eje Z vamos a asignar con la letra K. Ahora, aquí nomás para no hacerlo más largo. Como estos son vectores y como son unitarios y estamos hablando en el espacio, presentan 3 componentes. ¿Y cuáles serán esas componentes? 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Ahorita les voy a demostrar por qué digo que su módulo es 1. Ahorita les demuestro. En cambio, en J, 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. Y por analogía, ¿cómo sería el de K? Sobre el eje Z. 0 en X. 0,0,1, Lisa. 0 y coma 1. Ya, 0 en X, 0 en Y. 0 en Y y 1 en Z. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿por qué digo que vale 1? Porque su módulo o magnitud es 1. ¿Pero por qué? ¿Cómo demuestro? Demostración del módulo de un vector unitario. Vamos a demostrar por qué esto afirmo que es 1. ¿No? Entonces, lo que se hace para calcular el módulo de un vector, eso sí creo ya hemos llevado por aquí en conceptos previos, antes de entrar a la recta, aquí. Distancia AB es la longitud del vector llamado módulo o magnitud. Ya que es igual esa distancia AB, que es el módulo magnitud, al cuadrado de sus componentes. Al cuadrado de sus componentes. Porque dice X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Y quién es X y Z? Son las componentes de un vector. Entonces voy a escribir, pero no voy a poner como distancia, sino voy a poner como módulo. ¿Y cómo se implica el módulo? Implica valor absoluto
de un determinado vector, cualquiera sea el vector. Por ejemplo, el vector y, el módulo del vector y. ¿A qué es igual? A esta formulita, a las componentes. Fíjense en X, Y, Z. Todos los vectores tienen esas componentes, X, Y, Z. Entonces, ¿cuál será el módulo de este vector? Siempre se abrevia con valor absoluto, se representa por valor absoluto en forma analítica. Entonces, X, si es el vector Y, 1. Y, 0. Z, 0. Entonces, el módulo del vector Y es igual a 1. ¿O no? Si hacen operaciones. ¿Está bien? Sí, listo. Y así puedo demostrar para todos, ¿no? No es necesario hacerlo para todos porque características similares. Entonces así se encuentra el módulo de un vector. Aquí está la demostración porque el módulo digo que vale 1. Una unidad. Unidad significa centímetros, kilómetros, metros, yardas, pulgadas, no sé, serie de unidades físicas que existen. Entonces, volvamos a nuestro problema y dice que los ejes de coordenadas tienen sus propios vectores llamados vectores unitarios. Entonces, si esta recta es paralela al eje Z, como lo hemos hecho, entonces esta recta que es paralela al eje Z, tiene su vector dirección. Tiene su dirección. Que lo va a hacer aparecer ahí. Tiene su dirección. ¿Sí o no? Flechita. Vector dirección. ¿Y quién será este vector dirección? Este vector dirección es el vector K. No sé, esa es mi teoría de mí. Ahora ustedes ¿están de acuerdo con lo que digo o puede ser que no estén de acuerdo y estoy equivocado yo? Hágame notar. ¿Qué dice? Si la recta es paralela a Z, quiere decir que la dirección del eje Z viene representado por el vector unitario K, porque así hemos dicho en teoría. Está bien, Lisa. Y si viene representado por K, ya conozco cuánto valen sus componentes. En la dirección X, 0. Bueno, aquí vamos a poner, vamos a volver ahí. Esto lo voy a copiar abajito, porque ahí hemos quedado antes de saber esta teoría. Entonces aquí, en la dirección X, ahí está, K. En la dirección X, 0. En la dirección Y, 0. Y en la dirección Z, 1. Ahora, atiendan bien. Lo último, para terminar la clase. Cuando dividimos entre 0 alguna expresión matemática, sea aritmética o algebraica, en este caso es álgebra porque tiene letra y número alfanumérico.
Es algo un poco complejo, porque dividir entre 0 es algo indefinido en teoría de funciones. Que una expresión no está definida, porque dividir entre 0 medio que no se le haya sentido. Y si ustedes hacen un número, lo dividen entre 0, no van a tener un resultado definido, porque les va a salir en su calculadora error matemático. ¿Por qué? Porque no hay un número que defina ese cociente. Entonces, lo que se procede en este caso es aplicar esta identidad desde dos puntos de vista. Yo voy a copiarlo aquí, abajito. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser, primero, trabajar con la parte izquierda. Esto es por primer ejemplo, después se lo hace directo, no se hagan problema ustedes. Esto es por primer ejemplo, se hace esto. Después lo hacen en forma directa, tengo que explicarles. Parte izquierda, trabajo y se saca común denominador. La operación que voy a hacer, común denominador. Entonces vengo aquí, si saco el común denominador considerando la parte izquierda, esto se hace 0. Y solo me queda x menos 3 en la izquierda. Y en la derecha, el 0 pasa a multiplicar, se hace 0. Y de aquí puedo decir, despejar x y representar x igual a 3. De este modo, este es el análisis en los libros. Cuando ustedes vean, esa es la respuesta de esta primera parte. Así les va a dar. Y luego hace un análisis por la derecha de esa misma ecuación, de esa misma identidad. También común denominador, pero ya no les va a quedar x menos 3 igual a 0. Les va a quedar 0 igual a y menos 5. De donde y es igual a 5. Despejando. Ahora, ¿cómo representan cómo se representa ese término para no escribir con ceros? Ese término, ¿cómo se representa? En vez de escribir con ceros, represento como hice este análisis. Entonces voy a representar x igual a 3, y igual a 5, y z menos 1. De esta manera se representa, ahí nomás. De esta manera se representa la ecuación de la recta, esta recta paralela al eje Z, cuando tengo cociente 0. No se queda ahí. En algunos libros van a ver esa respuesta, que es la misma que esta. En algunos libros. En otros libros van a ver de esta manera. Significa la misma recta. ¿Entendido? Se ha entendido cómo nosotros antes la dejábamos aquí como respuesta. Pero cuando tengan cociente 0, pueden representar de esta otra forma. Ese es el resumen de lo que he hablado hace rato. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, Lice. Ya, eso es solo representar. En vez de escribir de esta forma, escribo de esta otra, porque en algunos libros ustedes van a encontrar así. ¿Entienden? Van a encontrar de esa forma, van a encontrar. Y entonces ustedes cuando estén estudiando van a decir, no, pero está mal. No es que esté mal. No es que esté mal.
Solamente es otra forma de representar, nada más. No es que esté mal. Es otra forma de representar, nada más. ¿Entendido? De acuerdo, ¿no? Bien, con eso terminaríamos la clase y la siguiente vamos a continuar con algún par de ejercicios más y ahora ya entraremos al plano, que es el otro lugar geométrico que hay que estudiar en el espacio, la recta y el plano, nada más, ¿ya? Entonces, eso sería todo por hoy día. El viernes estamos quedando inicialmente que la clase empieza a las 9:30, dándoles tiempo para que lleguen a su casa. Pero si hay cambios en su materia de microeconomía, que les diga que sea presencial, entonces me comunican hasta el jueves, en la noche pueden comunicarme para que yo me organice y pueda asistir al campus. O de lo contrario, quedamos a las 9:30 virtual. ¿De acuerdo? Dice, ¿me puede agregar a su grupo de WhatsApp? Ya, ya, yo voy a ver enseguida, escríbame al WhatsApp y yo le voy a agregar, ¿ya? Bien. Entonces, eso sería todo por... Sí, dígame. ¿Será que me deja su número para escribirlo? Es que yo tampoco estoy en el grupo. 768 049 90. 768 049. Al último, 90. No sé si captaron. Gracias. Ya, entonces, eso sería todo por hoy día. La siguiente clase continuaremos con más ejercicios. Bueno, listo. Bien, gracias. Permiso, hasta luego. Cuidarse. Hasta luego, hasta luego. Cuidarse. Ya, hasta luego, hasta luego. Igualmente, hasta luego.